Hola, en este video enseñaré cómo jugar Pump It Up desde cero, y esto será tanto para versiones antiguas de la máquina como nuevas. Empecé a jugar Pump It Up en mayo de 2016, ya que soy una persona a la que le gustan los juegos de ritmo. He pasado por varios como Osu y Guitar Hero. Aparte, que donde vivo hay muchas personas que juegan bastante bien y me gusta ser competitivo, así que si puedo divertirme mientras compito, es muchísimo mejor. Actualmente puedo pasar con el grado A canciones de nivel 20, tanto en single como en double, aunque igual puedo pasar una que otra en nivel 21. Pump It Up es un simulador de baile que contiene canciones de pop, K-pop, electrónicas y otros géneros similares. Se puede bailar en el modo single, donde solo se utiliza un tablero, o en el double, con los dos. Hago este video porque cuando empecé a jugar no tenía ningún amigo que me explicara el juego a detalle, tuve que aprender por mi cuenta. Así que hago este video para que no pases por lo mismo. Las ventajas que puede traer este juego son condición física, pues al tratarse de un simulador de baile, vas a necesitar moverte para jugar. Es considerada como una forma de ejercicio que te puede traer buenos resultados en tu salud. Incluso hay personas que han bajado de peso con este juego. Además de socializar con personas, Pump It Up tiene una comunidad muy amigable. Esto lo digo con base en mi experiencia. Soy una persona a la que le cuesta hablar, y mucha gente de los locales donde yo juego comenzó a hablarme y ahora a muchos los considero amigos. Pero no todo puede ser perfecto. La principal desventaja de este juego es lo adictivo que puede llegar a ser cuando lo entiendes y empiezas a mejorar. Cuando empezaba a jugar, me podía quedar hasta 3 horas jugando, esto incluso cuando me encontraba en finales de semestre y necesitaba concentrarme en la escuela. Hoy en día juego una vez cada 1 o 2 semanas, puesto que he organizado mis prioridades. Pero bueno, basta de hablar de mí y empecemos. Bueno, empezaré mencionando qué tipo de ropa es la adecuada para jugar. Como mencioné, este es un juego en el que se requiere actividad física, por lo que es muy probable que sudes mucho, aunque esto igual depende del tiempo que juegues y de cuánto calor haya donde juegues. Si solo planeas jugar una ficha o dos, puedes ir con cualquier ropa, aunque si planeas jugar seguido para mejorar más rápido, lo que recomiendo es ir cómodo, con una playera de algodón y un pantalón de deporte o short. ¿Por qué? La parte que más dura de tu cuerpo es la superior, las axilas, el pecho, la espalda, los brazos, la cara, etc. Por lo que al usar una playera de algodón, retendrás ese sudor en ella y evitarás que este caiga en el tablero o peor, que este se retenga en un pantalón o ropa interior, lo cual a mi gusto es muy desagradable. Aparte de esto, es recomendable que lleves una playera para cambiarte y tu botella o termo con agua para hidratarte. Aunque si eres una persona que se debilita al hacer el deporte, lo mejor es que compres una bebida isotónica como un Gatorade. Ah, se me olvidaba, procuren jugar con zapatos, no jueguen descalzos nunca, puesto que el hacer esto provoca que el tablero se quede pegajoso y con olor a pies, lo cual es muy desagradable. Además, que puedes lastimarte jugando así. Si no puedes porque tienes sandalias o tacones, lo mejor es que juegues con calcetines, pero es muy importante que uses calzado por higiene. Ahora toca escoger en qué lugar jugar. Al menos aquí en México existen 2 tipos de lugares donde se pueden encontrar Pump It Ups. El primero es en arcades grandes que normalmente se encuentran en plazas comerciales. Esos lugares no son tan recomendables debido a que, irónicamente, las máquinas no reciben el mantenimiento adecuado. Muchas máquinas pueden contener flechas que fallan. Y lo segundo es que, al estar en una plaza comercial, jugar una ficha en sus máquinas puede salir relativamente mucho más caro que en el segundo tipo de lugar, el cual es llamado aquí en México como maquinitas. Son locales que normalmente se encuentran fácilmente fuera de las escuelas, o en friki plazas, o en plazas de la tecnología. La mayoría de la gente en México juega en este tipo de lugares, por lo que las máquinas reciben mantenimiento casualmente, y es menos probable que la máquina tenga flechas que no funcionen. Aparte de que estas suelen estar mucho más baratas. Una ficha en este tipo de lugares suele costar aquí en México entre 4 o 5 pesos en promedio, por lo que si planeas jugar mucho, sale más rentable. Puede que ubiques una pump en un centro comercial, pero no lo ubiques en un local pequeño. En estos casos, lo mejor que puedes hacer es ver si hay alguien jugando en el centro comercial y preguntarle si conoce más lugares para jugar, aunque siempre tendrás la opción de meterte a grupos de Facebook como Pump It Up Community y preguntar por locales donde puedas jugar en tu ciudad. La comunidad, como mencioné, es muy amigable, por lo que muy probablemente te contesten en donde haya. Una vez conociendo esto, podemos empezar a hablar de cómo jugar. Para fines prácticos, enseñaré cómo jugar en una pump antigua, una pump nueva y la actual, la Prime 2. Esto debido a que puede que donde vivas no haya esta última versión.
sino una anterior o incluso una versión de hace mucho tiempo. Y es que la forma de seleccionar una canción y colocar su velocidad es distinta. No enseñaré cómo jugar en versiones súper antiguas, puesto que nunca he jugado en una, además de que hoy en día es muy poco probable que encontrarte con una. Pero ¿cómo diferenciar si la pump que encontré es antigua o es nueva? Es sencillo, deberás fijarte en lo que veas en la pantalla de inicio. Si ves que el logo de la pump no tiene un año en él, se trata de una versión antigua. Si lo tiene, se tratará de una versión nueva. Hago hincapié en que revises específicamente la pantalla de inicio. Esto debido a que muchas veces la versión de pump no coincide con la que se encuentra en el copete. Bueno, cuando te encuentres en el local, existirán 4 casos en los que encuentres la pump. El primero es con la pump apagada. Esto lo hacen muchos locales para ahorrar electricidad, bastará con conectarla al tomacorriente y prender el regulador. El juego debería cargar en promedio en 1 minuto y medio, así que sé paciente. El segundo caso es con la pump encendida y sin que nadie la esté utilizando. Este es el mejor caso, pues solo bastará con que metas sus monedas o pases tu tarjeta si es un arcade para empezar a jugar. El tercer caso es que llegues y veas a alguien jugando, pero que haya créditos en la máquina. Esto quiere decir que tendrás que esperar a que esos créditos bajen para que puedas jugar. Puede que no sean todos de él. Si ves esto, significa que la gente mete los créditos que va a jugar y en el orden en que los meten, los juegan. Lo que deberás hacer es meter los créditos o fichas que desees jugar en total. La máquina no siempre son con una moneda, hay veces que tendrás que meter varias para llegar al crédito. Para estar seguro, pregúntale al dueño del local y cambia tus monedas en caso de que no tengas la denominación específica. Generalmente siempre tienen cambio en los locales. El cuarto caso es que llegues, veas a alguien jugando y no haya créditos en la máquina, pero haya torres de monedas o tarjetas en el descanso de la máquina. Por lo general, cada persona tiene una torre, que ponen en orden de izquierda a derecha para saber quién sigue y la cantidad de monedas que va a jugar. Si ese es el caso, cambia tus monedas y apílalas. En caso de ser por tarjeta, simplemente colócala en el orden mencionado. Por lo general, una ficha de pump dura 10 minutos, por lo que si ves 3 y la persona está jugando sola, significa que tendrás que esperar 30 minutos antes de que sea tu turno. Considera esto, pues igual puedes esperar mucho tiempo, dependiendo de lo lleno que se encuentre el local. Ok, ha llegado tu turno de jugar. Comencemos explicando cómo se conforma el tablero. El tablero consta de 5 flechas por cada lado, 2 flechas rojas en la parte de arriba, 2 flechas azules en la parte de abajo y una flecha amarilla en el centro. Este orden siempre es así. Es importante señalarlo puesto que hay lugares que no tienen las flechas en ese orden. Esto debido a que las flechas se pueden llegar a romper y a los dueños les es más fácil poner la que sea. El modo recomendado de pararte en el tablero es colocar los 2 pies en los metales que se encuentran en paralelo con las flechas azules y rojas. De este modo, puedes acceder con más facilidad a todas las flechas del tablero, lo que nos lleva al siguiente punto, cómo presionar las flechas. Recomiendo que desde ahora acostumbres a pisar las flechas de esta forma, con las puntas las de arriba, con el talón las de abajo y doblando el pie con el talón en el centro. Los 2 pies de la flecha del centro no significan que tengas que darle con los 2 pies, significa que puedes darle con cualquiera de ambos, dependiendo de cómo avance la canción. Pinzando las flechas de esa forma ahorrarás mucha energía, la cual es vital en este juego. Bien, es hora de explicar los comandos para seleccionar canciones. Comenzaré con las versiones antiguas, que como mencioné, no tienen el año en su logo. Es importante que visualices el tablero como si fuera el teclado numérico de una computadora. En este caso solo existen el 1, el 3, el 5, el 7 y el 9. De esta manera es más fácil explicar los comandos. Incluso las máquinas tienen un sticker mencionándolo, pero nadie lo ve. Una vez tengas tu crédito en la máquina, pisarás la flecha de en medio, presionarás el modo arcade. Y si te pide conectar un USB, ignora ese paso presionando la flecha del centro otra vez. Una vez hecho esto, se te cargará la lista con todas las canciones de la máquina. Con cualquiera de las flechas de arriba, seleccionarás el nivel Son, Normal, Hard, Crazy, Freestyle y Nightmare. Ignora tanto el Freestyle como el Nightmare, son modos para jugar en los 2 tapetes, lo cual no es primordial ahora. Selecciona el nivel Normal, dependiendo de qué tan seguro te sientas. Esto se hace con las flechas de arriba. Cambia con la de la derecha y si te pasas, regresa con la izquierda.
Cabe recalcar que algunas versiones antiguas te dicen el nivel de la canción. Por lo general, una normal suele estar entre niveles de 1 a 4. Te recomiendo que no salgas de esos niveles cuando empieces a jugar, y ya luego, cuando los domines, sube la dificultad, pero no antes. Ahora con las flechas azules, selecciona una canción. Con la flecha de la derecha te moverás a canciones del lado derecho y viceversa. Trata de no tardar mucho porque las máquinas tienen un tiempo limitado para poner la canción. El tiempo que aparece arriba no es en segundos, son segundos y medios. Es decir, si te aparece 40, en realidad tienes 60 segundos para colocar tu canción. Una vez la tengas, asegúrate de que esté en la dificultad que hayas puesto, Easy o Normal. Si aparece en una más alta, quiere decir que esa canción no tiene esas dificultades, así que busca otra. Bien, ya has encontrado una canción que te agrade y tenga una dificultad baja. Ahora sigue un punto que puede llegar a ser tedioso, pero con el tiempo te acostumbras y lo haces como si nada, que es colocar la velocidad para jugar. La velocidad es lo que hace que las flechas que aparezcan en la pantalla aparezcan muy lento o muy rápido. Se debe encontrar un balance en el que estas flechas salgan a una velocidad leíble. Para ello, debes fijarte en el BPM de una canción. BPM significa Beats per Minute, o pulsos por minuto. Entre más tengas, más rápida es una canción. He visto muchos videos en los que intentan explicar la velocidad, dando una lista de cuál velocidad es para qué canción, pero siento que eso te limita y no te explica realmente cómo funciona la velocidad. Es por eso que hay personas que llevan jugando mucho tiempo y cuando sale una canción nueva no saben a qué velocidad colocarla. En las versiones antiguas existen las velocidades 1, 2, 3, 4 y hay unas que directamente se saltan a la 8 o sí tienen la 5. ¿Cómo funcionan estos números? Bien, supongamos que tienes una canción de 200 BPM. Si la jugaras con la velocidad 1, el BPM se multiplicaría por 1, dando un BPM final de 200. Si la jugaras por 2, se multiplicaría por 2. 2 por 200 da 400 de BPM final. Por 3 sería 600. Bueno, creo que ya se entiende. Para pasar de velocidad, ubica el tablero como si fuera un teclado numérico. Presionarás 7, 9, 7, 9, 5 para aumentar la velocidad y 9, 7, 9, 7, 5 para disminuirla. Por experiencia te digo que un BPM final que no es ni muy lento ni muy rápido es 500. Así que busca que tus canciones estén cerca a este BPM. Por ejemplo, una canción con BPM de 150 necesitaría una velocidad de 3, porque 150 por 3 es 450. Es lo más cercano a 500, ya que si pusiéramos la velocidad 4, sería 150 por 4, 600, y se alejaría mucho del 500. No es tan difícil, pero sí requiere conocimientos básicos de matemáticas, aunque igual puedes usar la calculadora de tu teléfono. Recuerda cambiar la velocidad para cada canción que juegues, ya que si se te olvida, la siguiente que juegues te puede ir muy rápida o muy lenta, así que ten esto en cuenta. Ya que tengas la velocidad, presiona 2 veces la flecha del medio para empezar a jugar la canción. Como punto final, quiero recomendar unos BPMs finales que puedes usar dependiendo del nivel. Yo recomendaría que de niveles 1 a 7, que suelen ser niveles Easy o Normal, busques un BPM final de 500. De 8 a 16, que suelen ser niveles Hard o Crazy, un BPM final de 600. Ya cuando tengas más práctica, tú serás capaz de elegir por tu propia cuenta si quieres jugar una canción más rápido o más lento. Bien, entonces ya sabemos cómo seleccionar una canción, el nivel y su velocidad. Ahora procederé a explicar cómo se hace esto en las versiones nuevas, que recordando, siempre tendrán un año en el logo de la pantalla de inicio. Para empezar, simplemente presiona la flecha en medio. Estas nuevas versiones traen un modo para principiantes, el cual no recomiendo ya que limita mucho las canciones a jugar, además de que solo puedes escoger entre dos velocidades que son la velocidad 2 y 3. Para desbloquear el modo completo, ubica el tablero como un teclado numérico y haz 1, 7, 5, 9, 3, 9, 5, 7, 1. Verás cómo cambia la interfaz y dirá Full Mode, y verás que el número de canciones aumentan, por ende más variedad que jugar. Para moverte entre canciones, utiliza las flechas de atrás, donde la derecha te moverá a la derecha y viceversa. Así podrás buscar una canción que te agrade.
Yo te recomiendo que busques una canción que tenga niveles entre 1 a 4. Las versiones nuevas te pueden ayudar a encontrar una entre estos niveles. Para ello, pisa cualquier flecha de arriba una vez. Esto te sacará del canal y te dejará moverte a otros, utilizando las flechas traseras. Muévete hasta que encuentres el apartado de niveles. Ahí estarán filtradas las canciones que solo tengan ese nivel en específico. Para este caso, seleccionaré el 3, por ejemplo. Pisaré la flecha del centro para entrar a este canal y veré canciones que solo tengan este nivel. Es importante que selecciones un nivel que se encuentre en naranja o morado. Eso significa que el nivel es para jugar en un solo tablero. No presiones una que tenga el color verde o azul. Esto significa que ese nivel requiere 2 tableros para jugar. Y como mencioné, no es primordial que los aprendas ahora. Importante, si quieres salirte de este canal para moverte a otro, bastará con volver a presionar una flecha delantera y moverte como expliqué anteriormente. El canal que tiene todas las canciones se llama All Tunes. Trata de no tardar al escoger tu canción, ya que las máquinas tienen un tiempo límite a escoger, como mencioné, el cual está basado en segundos y medio, por decir cada que transcurre un número del tiempo ha pasado segundo y medio. Si ves que una máquina dice que te quedan 60, en realidad te quedan 90 segundos para escoger una canción. Bien, ahora tienes la canción que quieres en el nivel que quieres. Sigue un paso algo tedioso que con el tiempo se hace muy fácil, que es poner la velocidad. Te recomiendo que veas la explicación de la velocidad explicada para las máquinas antiguas, pero en sí funciona igual en todas las versiones de Pump It Up. Ya que sabes cómo funciona la velocidad, quiero decirte que en estas versiones es mucho más fácil llegar a un BPM final de 500, ya que cuentas con las velocidades 1, 2, 3, 4, 5, 6 y un multiplicador nuevo conocido como .5, el cual te permite poner canciones en 1.5, 2.5, 3.5, etc. ¿Y cómo ayuda esto? Bien, supongamos que tienes una canción con BPM 200. Por anterioridad sabes que un buen BPM final leíble es de 500. En versiones antiguas, si quisieras jugar esa canción se te complicaría, pues al existir solo velocidades enteras, no alcanzarías nunca un BPM final de 500. Pero ahora, si pusieras esa canción de BPM 200 a 2.5, sería 200 por 2.5, resultando en 500. Lo mismo puedes hacer para canciones de BPM 150. En vez de jugarla por 3, con BPM final de 450, ahora puedes jugarla con 3.5, dando un BPM final de 525, más cercano a 500 que 450. Para colocar la velocidad, ubica el tablero como un teclado numérico y selecciona 1, 3, 1, 3, 1, 3. Se te abrirá una ventana. Con las flechas traseras puedes moverte a la derecha o a la izquierda, pero no será necesario. Abriendo esta ventana tendrás el apartado Speed. Lo seleccionarás con la flecha del centro y tendrás todas las velocidades. Para moverte, usa las flechas traseras hasta encontrar una velocidad adecuada. Por ejemplo, en esta que tiene BPM 150, usaré la velocidad 3.5. Para salirme de esta ventana, bastará con pisar cualquier flecha delantera, pisar 2 veces la flecha de en medio y empezar. Recuerda cambiar la velocidad para cada canción que juegues, pues cada una tiene un BPM diferente, y si se te olvida, puede que la siguiente esté muy lenta o muy rápida para ti. Te recomiendo que para niveles de 1 a 7, utilices un BPM final de 500. De 8 a 16, un BPM final de 600. Ya cuando tengas experiencia, serás capaz de juzgar por tu cuenta si poner una canción más rápido o más lento. Y listo, estaremos listos para jugar. Ahora pasaré a explicar cómo seleccionar una canción en nivel y dificultad en la versión más nueva, hasta ahora la Prime 2. Esta cuenta con 2 versiones, la Prime 2 2017 y la Prime 2 2018. Ambas funcionan igual. Podrá suceder que veas a gente pasar una tarjeta por un sensor. No es obligatorio tenerla para jugar, simplemente es una tarjeta con un perfil que guarda tus récords. No es necesario que la tengas por ahora, aunque si lo deseas, por lo general estas se venden en los locales donde están las máquinas. Bien, para jugar, selecciona la flecha de en medio en la pantalla principal. Si te aparece el mensaje Ready, vuelve a pisar la flecha. Te aparecerá un pequeño tutorial, el cual puedes ver, aunque con lo que te explicaré será más que suficiente, así que vuelve a presionar la flecha del centro para saltarte el tutorial. Esta versión, como las nuevas, cuentan con un modo básico,
el cual no te recomiendo por lo mismo que expliqué con las versiones nuevas, limitan mucho las canciones y las velocidades. Para desbloquear el modo completo, se hace del mismo modo que con las versiones nuevas, ubicas el tablero como un teclado numérico y presionas en el orden 1, 7, 5, 9, 3, 9, 5, 7, 1 y listo, tendrás el modo completo. Para moverte en la Prime 2, se hace de la misma manera que expliqué con las versiones nuevas, solo que hay una diferencia. Los canales se encuentran organizados de otra manera. Como en las versiones nuevas, te recomiendo que busques el canal de niveles. Para ello, presiona cualquier flecha delantera una vez para salir del canal y presiónala de nuevo para moverte entre secciones. Para moverte entre secciones, usa las flechas traseras hasta que encuentres el canal de niveles en single de color naranja. Una vez allí, presiona una vez la flecha en medio. Ahora podrás moverte de izquierda a derecha, en este caso a la derecha, hasta que encuentres el nivel que quieres jugar. Como este es un video para empezar a jugar Pump desde cero, recomiendo los niveles de 1 a 4. Listo. Entra al canal con la flecha en medio y comienza a buscar una canción que te interese. Recuerda que tienes tiempo, el cual tiene una base de segundo y medio. Si la máquina tiene un 60 en el timer, en realidad tienes 90 segundos para escoger. El tema de la velocidad es muchísimo más sencillo en estas versiones, ya que se cuenta con la Auto Velocity, que te permite poner el BPM final exacto. Para activarlo, ubica el tablero como un teclado numérico y presiona en el orden 1, 3, 1, 3, 1, 3. Te aparecerá una ventana. Muévete a la derecha con la flecha azul derecha para abrir el Auto Velocity. Ahí puedes colocar 500 sumándole 100 y 100 al 300 que está por default. Igual puedes hacer distintas combinaciones, ya que puedes sumar y restar 100, sumar y restar 10 y sumar y restar 1, haciendo bastante preciso el poner la velocidad. Lo mejor de esta versión es que no es necesario cambiar la velocidad a cada rato, ya que se quedará estática y todas las canciones las verás a la misma velocidad. Recomiendo que en el niveles 1 a 7 te mantengas con 500 en Auto Velocity, de 8 a 16 en 600, aunque conforme vayas progresando, tú serás capaz de escoger la velocidad por tu propia cuenta. Algo que se me olvidaba decir es que puedes usar la velocidad normal que expliqué en el apartado de las versiones nuevas, e incluso puedes usar comandos de velocidad de versiones antiguas, que personalmente no te recomiendo usar, ya que la Auto Velocity es la mejor opción para configurar la velocidad. Bien, llegó la hora de empezar a jugar. Esto es igual para cualquier versión de Pump It Up. Hay muchas personas que juegan agarrados de la barra, así como muchas que prefieren jugar sueltas. Mi recomendación es que juegues como te sientas más cómodo. La ventaja que te da jugar agarrado es que te permite tener un mejor equilibrio y puede evitarte un accidente si aún no te has ubicado bien en el tablero. Cuando empiece la canción, ubicarás un molde en la parte de arriba. Cuando salgan las flechas, tienes que esperar a que éstas lleguen al molde para presionarlas. Para hacerlo exactamente, tienes que apoyarte en el ritmo de la canción. En estos niveles resulta algo sencillo, pues solo marca el compás principal. No olvides que las flechas rojas siempre están arriba, las azules siempre abajo. Normalmente las azules se pisan con el talón, las rojas con las puntas y las del medio con el talón doblando el pie, como mencionamos antes, para ahorrar energía. Aunque si te sientes más cómodo, puedes poner todo el pie en la flecha, para ubicarte mejor en el tablero. Es fácil ubicar si la flecha roja o azul es izquierda o derecha, y es que solo fíjate hacia dónde se abren estas flechas. Si se abren para la izquierda, son las que debes pisar del lado izquierdo y viceversa. La verdad, no es que pueda explicar más sobre el juego, es cuestión de seguir el ritmo y estar atento. Si el tablero tiene todas las flechas en la posición correcta, puedes optar por mirar un momento hacia abajo para ubicar más rápido la flecha que está pronta a llegar al molde. Si por algún motivo te pierdes, deja que pasen algunas flechas, y espera hasta que entiendas el ritmo y salga una flecha que ubiques para poder seguir el patrón de la canción. Cuando lleves 4 flechas pisadas seguidas, verás el combo, el cual te señala cuántas flechas has pisado sin fallar. El juego tiene 5 tipos de ritmos, los cuales verás en el medio de la pantalla. Perfect. Aparece cuando has pisado la flecha en el momento, por así decirlo, exacto. Great es cuando pisas la flecha desfasado un poco del ritmo, ya sea porque la pisaste un poco antes o después. Good es cuando pisas un poco más desfasado. Este no permite que el combo avance, es decir, si llevas 50 de combo y sacas un good, no contará para el combo,
pero no lo cortará. Bad es cuando pisas muy desfasado del tiempo, muy antes o muy después. Este romperá tu combo, pero no por ende quiere decir que fallaste esa flecha. Miss. Cuando no pisas la flecha te saldrá este mensaje. Esto de igual modo romperá tu combo. Cuando termines la canción verás una pantalla donde el juego te dirá la calificación que obtuviste al final de la canción. Para las versiones nuevas, la calificación más alta es la S, cuando obtienes todo el combo con Perfects. S dorada, cuando obtienes todo el combo con Perfects y Greats. Y S azul o plateada, cuando no tienes ningún miss. Puedes obtener una S azul sin romper el combo, con Greats y Goods, e incluso rompiéndolo, pero siempre y cuando sean Bads. Para las versiones antiguas, la calificación más alta es una S, la cual se puede obtener desde teniendo solo Perfects hasta no fallar ninguna flecha, es decir, la S en versiones antiguas engloba la S, S dorada y S azul o plateada. Tanto en versiones antiguas como nuevas, a partir de un miss obtendrás la calificación A, que se considera buena. Dependiendo de cuánto falles, habrán calificaciones peores. Le siguen la B, C y D. Eso significa que pasaste la canción. La calificación más baja es F, cuando fallas una cantidad muy grande de flechas. La máquina puede dar entre 3 a 4 canciones normales, depende de cómo esté configurada. Si obtienes la calificación A o más, podrás jugar todas esas canciones con una ficha. Si sacas una F en la segunda canción, será la última en general. No estoy seguro si en versiones antiguas se puede ubicar cuántas puedes jugar máximo, pero en las versiones nuevas, cuando tienes tu crédito, fíjate en el número de corazones que aparecen en la pantalla. Si son 4 en un inicio, significa que podrás jugar máximo 3, y si son 5, máximo 4. Las máquinas por lo general están configuradas para que, si fallas mucho, la máquina te saque, mostrando un mensaje diciendo que has perdido. No es posible saber en qué canción te puede ocurrir, tendrás que descubrirlo cuando juegues. Pero de algo puedes estar seguro, y es que la primera canción nunca te va a sacar. Bueno, ahora unos consejos sobre cómo mejorar en la Pump It Up. No es recomendable que intentes subir de nivel tan rápido. Intenta dominar los niveles de 1 a 4, sacarles mínimo la calificación A antes de subir a otro nivel. Juega variedades de canciones, no te centres solo en una. Esto, aparte de impedir que progreses, no es recomendable, ya que obviamente canciones nuevas no estarán en versiones antiguas, y algunas canciones pierden su licencia, así que no se encontrarán en versiones nuevas. Ten constancia, no me refiero a jugar todos los días. Intenta organizarte e ir un día que no estés tan ocupado, y jugar una hora. Recuerda que es un juego a fin de cuentas, no te lo tomes tan en serio. Si no entiendes algo del juego, pregúntale a la gente que se encuentre jugando en el local, si es que hay, claro, y que no te dé pena jugar con mucha gente que tenga experiencia viéndote. Créeme que no se burlarán de ti. Es muy poco probable que esto pase, y si lo es, ignóralo. Créeme que esa persona no le caerá bien a los demás debido a que la comunidad en general es muy amigable. Cuando empecé a jugar, sentía que en sus mentes decían cosas como que ya terminé de jugar, este tipo no sabe bailar. Y es que no, yo actualmente veo que hay gente que está empezando y la verdad es que simplemente espero mi turno sentado viendo mi teléfono. Intenta mejorar fuera de las máquinas. Ve videos en YouTube de canciones con niveles bajos. Imagina que tienes un tablero imaginario y pisa mientras estás sentado viendo el video. Incluso puedes descargar versiones para PC como Stepmania o Step F2. Este último lo recomiendo más, incluso dejaré un enlace en la descripción para descargarlo. El juego está bien documentado, así que no explicaré cómo instalarlo y configurarlo. Muchas gracias por ver este video, espero que todos estos consejos sean de utilidad y probablemente los vea en otro video. Hasta luego.